Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta segunda clase de curso básico de formación para secretarias, secretarios de estudio y cuenta. El día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar un diálogo bastante productivo entre el magistrado Leonel Castillo y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Así que el día de hoy, para dar continuidad a este curso y a las la buena mezcla entre experiencia en la vida académica y en la vida profesional, pues tenemos un invitado de honor que es el magistrado Juan Carlos Silva, a quien no hace falta que les presente, muchos de ustedes tienen la fortuna de conocerlo, pero no obstante, en atención y por respeto a su investidura, me voy a permitir dar lectura a su ficha curricular. No sin antes recordarles que el magistrado realizará una exposición y si tienen a bien, al final de la exposición pueden pedir el uso de la voz para realizar las preguntas o comentarios que tengan a bien. Así que, sin mucho pérdida de tiempo, les diré que el magistrado Juan Carlos Silva es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el máster y la especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. De igual forma, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, y especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Concluyó los estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE, así como el doctorado en Derecho Electoral impartido por la Escuela Judicial Electoral de este Tribunal Electoral. En el ámbito académico, ha sido profesor de Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Teoría Política y Derecho Internacional Público en la UNAM, La Salle, Flaxo, ITAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de las Américas, y tenemos la dicha de que también es profesor en la Escuela Judicial Electoral en el nivel de maestría, así como en el Centro de Formación y Documentación del Instituto Electoral del Estado de México. Es autor del libro El control de la constitucionalidad y las elecciones indígenas y coautor de otros 5 títulos. Ha publicado más de una veintena de artículos para instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura Federal, la Escuela Libre de Derecho, la UNAM y el propio Tribunal Electoral, entre otras. Ha sido ponente en más de 300 eventos académicos organizados en México y ponente internacional en países como España, Argentina y Guatemala. Fue invitado a participar como observador electoral en los procesos celebrados en los países de El Salvador, Paraguay y República Dominicana. Desde el año 1993 ingresó como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, que continuó ininterrumpidamente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ocupó los cargos de secretario de Estudio y Cuenta e instructor. En marzo de 2013 fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral, integrante de la Sala Regional Toluca, cargo que desempeña actualmente y de la cual fue su presidente durante el periodo de 2013 a 2016. El día de hoy, el magistrado Juan Carlos Silva detonará la plática en torno a 3 preguntas fundamentales que se refieren a cuál es la misión del secretario o la secretaria de Estudio y Cuenta, qué principios rigen su desempeño y qué valores deben postular. Así que sin temor a equivocarme, debo decir que tenemos en el magistrado Silva una mezcla balanceada, muy interesante entre la vida académica y la vida profesional. Así que las invito a que aprovechemos los conocimientos y la experiencia del magistrado y sin más preámbulo, magistrado, estás con el grupo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes 3 ocasiones en el día, con esta es la tercera. Si hay alguien que ya me hubiera escuchado las anteriores, pues espero no agobiarlos con todas estas cuestiones que vamos a tratar ahora. Es Andrés García quien ubico, Abraham González, Blanca Janet,
Gloria, entre algunos otros compañeros, desde luego nuestro querido amigo el doctor Ramón Hernández, compañero de muchas batallas en la circunscripción, cuando era presidente, de los mejores presidentes que ha tenido los OPRES desde mi perspectiva, y que le tocó cuestiones muy difíciles y abrir brecha en la cuestión de indígena. En esta entidad federativa me tocó ver el trabajo a res de suelo en las comunidades para alcanzar la realización de las consultas y también efectivamente servir como un trabajo de pacificación en las propias comunidades para que se iniciara el diálogo. Ojalá y ustedes que lo tienen cerca en la escuela judicial aprovechen todo su conocimiento académico y práctico para explorar, además de la problemática que se presenta en el Sistema Nacional para la organización de los procesos electorales, pues toda la parte que corresponde a las consultas y la cuestión de los derechos indígenas en los pueblos y comunidades. Bueno, y pues como habrán advertido, pues el maestro Alejandro Camacho es mi amigo, ha sido muy obsequioso en sus comentarios y espero que a través de la exposición pues no lo esté desmintiendo. Bueno, pues estamos en un curso de formación del secretariado y a ver, Martín, si me ayudas por favor o alguien a poner estas láminas que preparé. A ver, es que es un asuntacho aquí. Si no, te las mando, Alejandro. Sí, por favor, hacemos como... Por favor, adelante. Sí. Si gustas mandármelas y las presentamos aquí. Alejandro Camacho Zabaleta, ahí está. Mira, ya fue para allá. Entonces espero que te llegue. No lo voy a mandar otra vez. Sí, ahora en cuanto llegue la proyectamos. Muchas gracias. Mientras les voy platicando. Entonces, me parece que es muy interesante lo que se está planteando en este curso. Regularmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que pues, nos encargan el realizar la labor de proyecto, apoyar a los magistrados, las magistradas en la labor. Y bueno, pues ha sido una cuestión de, como en antaño se hacía, en donde recordarán ustedes cuando nos explicaban de cómo se iban organizando los gremios, de los relojeros, los sastres, los panaderos, y entonces pues uno entraba ahí con el compadre, el amigo, el zapatero, en fin, y a través de esto pues empezaba el oficio de aprendiz. Y era el maestro, el práctico, el que los iba formando precisamente en el oficio de, pues, no sé, la panificación, la relojería, el talabartero, en fin, y así se iban aprendiendo. Pues aquí en la materia electoral, en el ámbito de la judicatura, pues les debo decir que no es una cosa muy distinta de lo que ocurre. Sí es cierto, es que existen las escuelas judiciales cada vez más y se toman más en serio estas cuestiones de que lo mejor es que el ingreso sea a través de concursos de méritos o concurso de oposición. Efectivamente así ocurre, digo nada menos en este caso, pues el ejemplo está con la escuela judicial. Pero bueno, sin desconocer que hay algunos, como por ejemplo
en la mañana mencionaba un libro que se llama Argumentación Jurídica, Estudios Prácticos, del doctor Roberto Lara Chagoyán, y este trabajo resulta muy importante porque Lara Chagoyán fue secretario de Estudio y Cuenta del ministro José Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues evidentemente se trata de un trabajo vivencial. Se está hablando de lo que se sabe, de lo que se hace. Así hay muchos otros documentos, por ejemplo el de Marroquín Saleta, el de Trompetit, para la elaboración de sentencias, y hay otros documentos más del ministro José Ramón Cosío, del doctor Carlos Pérez, entre algunos otros que precisamente están dirigidos a la cuestión de la redacción, elaboración de sentencias, el oficio del proyectista, o como se dice en otras latitudes, el letrado o el asesor. Bueno, entonces, sabiendo de esto, pues yo quiero comenzar, si se me permite, en este curso básico de formación de secretariado electoral. En la siguiente lámina aparecen cuestiones que corresponden precisamente a los temas que quiero plantear. Pues bueno, ya les hablé un poco de mi experiencia personal. Desde 1993 yo estoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les debo decir que son cerca de 30 años hablando de cuestiones electorales, haciendo resoluciones, acuerdos, en fin, muchas cosas. Desde comencé antes en el Instituto Federal Electoral y un poco antes, cuando trabajaba en un despacho y veníamos precisamente a temas electorales y constitucionales con el maestro de muchas generaciones, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Bueno, y entonces, pues bueno, yo recuerdo que en esa ocasión, en 1992, me preguntaba don Jesús que si quería ingresar al Tribunal Electoral y al Tribunal Federal Electoral. Yo le dije, ¿en qué área? Y me dijo, pues al Centro de Documentación. Pues yo ya había estado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el área de documentación, haciendo abstracts, y dije, no, paso, yo ya no voy más a esas cuestiones. Para mí el auténtico abogado es el que se encuentra en los tribunales, en las agencias del Ministerio Público. Ya, estoy hasta aquí, ¿no? Y entonces le dije, no, la verdad es que no. Y bueno, pues por ahí me preguntó, oye, pues ¿quién? Y pues yo le dije, pues Carlos Vargas. Y miren, cómo es la vida, que después nos volvió a juntar y ahora es, si no me equivoco, el secretario general de acuerdos de la Sala Superior. Creo que, como dice el dicho, pues le hizo justicia a la revolución porque tiene todos los merecimientos para ocupar esa responsabilidad y algunas otras más elevadas. Entonces, en fin, pasó el tiempo y después, al año siguiente, me dice, oye, ya quieres venirte para acá, para el tribunal, y le dije, pues, ¿en qué? Y me dijo, pues, como secretario de Estudio y Cuenta. Y dije, y entonces empecé a ver qué hace un secretario de Estudio y Cuenta. Digo, ya sabía más o menos que un secretario de Estudio y Cuenta es un proyectista. Pero pues a ciencia cierta que iba a ser, que sí iba a ser acuerdos de erradicación, de admisión, de requerimiento, pues no sé, de admisión de pruebas, reserva en cuanto a la admisión de pruebas, los acuerdos de consultas competenciales, los reencauzamientos y estas cosas, pues la verdad es que no lo sabía, y no sabía ni a ciencia cierta identificar entre lo que es el rubro, el proemio, la parte de los resultandos, los considerandos, la parte resolutiva, y bueno, pues de ahí pues no sabía muchas cosas. Y entonces le dije sí, y en ese momento, pues dije, pues qué padre, ya voy a entrar. Pues ¿cuál fue mi sorpresa cuando me dicen, no vas a entrar, porque tienes que hacer primero un curso propedéutico y además lo tienes que pasar?
No, bueno, pero pues si él me está proponiendo el magistrado Orozco, y entonces pues es, voy clavado, ¿no? Como decimos, voy cincho, pues no, haz tu curso propedéutico, y bueno, pues fue el caso de que ahí, y en esa parte cobré conciencia de lo que era el centro de documentación, que después sería el centro de capacitación, y a la postre, la Escuela Judicial Electoral. Entonces, y pues si hubiera entendido eso, pues a lo mejor desde antes les hubiera dicho que sí, y me hubiera ahorrado un curso propedéutico. Pues bueno, fue la cuestión de que me aventé el curso propedéutico, y además de eso, pues lo pasé. Y fue un curso propedéutico en donde efectivamente estuvieron el hoy ministro don Fernando Franco, don José Luis de la Pesa, don Cipriano Gómez Lara, don Jesús Orozco, Daniel Mora Fernández, que en paz descanse, también don Javier Patiño Camarena, también que en paz descanse, entre otras muchas personas más, don Fernando Gesto también, si no me equivoco. Y entonces, pues empezamos en ese curso, y efectivamente pues, nos dieron una repasada de teoría política, derecho procesal, derecho electoral, en fin, y pues había que pasarlo, ¿no? Y me acuerdo que fue un examen que creo que empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde, muy pesado. Y pues fue un curso de veras, porque hubo quienes se inscribieron, postularon, y pues no quedaron, a pesar de que venían así, uno diría con la bendición papal, pues no quedaron, porque realmente era una cuestión muy vasta la que estábamos atendiendo. Entonces, fue esa cuestión. ¿Y qué fue lo que advertí? Les decía, y ahora viene a colación lo que les refería de don Roberto Lara Chagoyán, pues precisamente el proceso de ensayo-error. Se aprende a proyectar, proyectando, haciendo acuerdos, haciendo acuerdos en la sustanciación, acuerdos de sala, proyectos de resolución, sentencias. Y pues nada distinto de lo que me habían dicho antes cuando estuve trabajando en una notaría, que el notario en la primer día donde yo me incorporé a la notaría me decía, a ver Juan Carlos, pues atiende a los clientes. Y espérese, así sin anestesia, pues yo no voy. Dije, oiga, ¿qué le parece si mejor yo me siento aquí al lado y yo veo cómo los atiende usted? Y entonces ya, en ese momento, pues yo ya me aviento las siguientes. Y efectivamente, pues aprendí cómo eran las compraventas, cómo eran las cuestiones de los testimonios notariales, las fe de hechos, etcétera, y pues ahí fui aprendiendo, ¿no? Pero pues es más bien una cuestión pragmática. Y yo creo que no debe dejarse las cosas a todo de esa manera, sino también que debe ser un proceso escolarizado, tomarse las cosas muy seriamente, porque no es nada más llegar y, pues mira, toma tu formato y lo haces. Por ahí se utilizaba la expresión, el secretario de formato y cuenta, ¿no? Y a veces yo hasta decía, oye, pues por lo menos si eres secretario así, pues por lo menos cámbiale el número de expediente y el nombre del actor y la autoridad responsable, ¿no? Porque pues a veces pasa que sí cambian en el rubro el número de expediente, pero le dejan en las páginas posteriores, en la parte superior, el expediente, el número de la sentencia que les sirvió como plantilla. Y pues no es una cuestión mucho más profunda. O sea, se es secretaria o secretario de estudio y cuenta, ¿por qué? Porque se tienen bases sólidas de una adecuada formación profesional. Y se lo escuché decir a don José Ramón Cosío, que decía es que el problema en cuanto a la concepción de lo que estamos haciendo de lo que es la profesión jurídica empieza desde la facultad, ¿no? Las escuelas de derecho, cuáles son los planes de estudios. Entonces hay que remontar muchas cosas, y criticaban a algunos autores clásicos
que voy a omitir los nombres, porque verdad, como egresado de la Universidad Nacional, pues a veces duele un poco, y decía, y estudiamos estas cosas en este libro y derecho constitucional y amparo, cuando realmente va por otra cuestión. Pues yo creo que sí es muy preciso eso, de la medida en que tú tengas bases sólidas, pues vas a poder ser un secretario de estudio y cuenta. Inclusive, cuando yo era el coordinador de la ponencia del magistrado Orozco y del magistrado Nava, más ahora que soy magistrado en la sala regional, y cuando empiezo a entrevistar a una persona que se interesa en vincularse con el tribunal, aparte de revisar la historia curricular y dónde ha estado, qué es lo que ha hecho, dónde ha estudiado, pues empiezo con un cuestionamiento, ¿sí? ¿Cuál fue tu promedio en la escuela? ¿Quiénes fueron tus maestros? Y viene la parte complicada. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Y les tengo que precisar, ¿no? De derecho. Porque, pues bueno, hubo alguien que me citaba novelas, hubo alguien más que me citaba La Columna de Hierro, que muy bonito, y hubo más que cuando yo le decía, oye, a ver, dime, bueno, Ferrayoli, y dije, ay, vamos bien, es promisoria esta cuestión. Dije, entonces ya leíste a Ferrayoli. No leí a Ferrayoli, más bien escuché al doctor Miguel Carbonet que citaba a Ferrayoli y me llamó la atención Ferrayoli. Dije, bueno, pues hay que leer a Ferrayoli, ¿no? O en alguna ocasión donde una compañera me decía, a ver, dime cuáles son tus obras de derecho favoritas, o tu autor sustantiva, y que pues hacía falta más bien también la cuestión del oficio, el oficio de ser proyectista. Entonces, no cabe duda que podríamos nosotros identificar en el tribunal una primera etapa donde el tribunal creció de una manera muy importante, muy fuerte, en la parte sustantiva, que sería el Tribunal Federal Electoral, aunque si bien es cierto estaban procesalistas muy destacados, pues estaba don Cipriano Gómez Lara y los magistrados que se integraron a la sala de segunda instancia, de Margarita Luna Ramos, Leonel Castillo, don Juan Silva Mesa, Velasco Félix, el magistrado también, del magistrado Tena Campero, entre otros más, y que bueno, pues fue precisamente cuando se empezó a hacer esa amalgama y empezó a avanzar, además de la parte sustantiva, en la parte procesal. Pero definitivamente el salto como un auténtico tribunal constitucional se da cuando se forma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Venían distintas trayectorias, el magistrado Eloy Fuentes Serra, que venía del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo de los tribunales colegiados, al igual era una playa de grandes hombres y una mujer, que venían el magistrado Reyes Zapata, el magistrado Castillo, y entonces allí fue donde se dio ese despegue en la parte procesal, en el oficio de ser juez. Ya se tenía la parte sustantiva muy desarrollada, vean los trabajos de don José Luis de Jesús Orozco, el entonces magistrado Franco, el magistrado Gesto, etcétera, y cómo fue este proceso de evolución. Entonces, aquí podríamos nosotros establecer en el siguiente cuadro, para ya ir atendiendo nuestros planteamientos. ¿Cuál es la misión del secretariado electoral? Y vean ustedes, son tres preguntas las que nos obligan a atender, si nos podemos regresar una lámina antes, por favor, que son la misión del secretariado, cuál es su misión, qué principios rigen su desempeño, qué valores debe postular. Y entonces, pues, dije, chirrión, ¿y eso qué es? Fueron los planteamientos que me estuve haciendo desde que la escuela judicial me dejaron el tema, ¿qué es lo que voy a ver en esto? Y entonces, pues, en esos momentos,
en que uno empieza a contemplar las estrellas y tiene unos momentos de complacencia, así de relajamiento, sí, pues ya sé cuáles son, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es precisamente una propuesta, ahora sí ya podemos avanzar a la siguiente lámina, la misión del secretariado electoral. Cuando empieza uno a escuchar estas expresiones, misión del secretariado electoral, objetivos, etcétera, pues son como los currículum que ahora se nos acercan y se estilan, y que soy una persona con estas aptitudes y mi misión es esto, y también la cuestión de la misión institucional. Y yo diría, pues, la misión del secretariado electoral, ¿cuál es? Pues es precisamente una misión coincidente con la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, es un aspecto institucional muy relevante, sin que el secretario o la secretaria representen al tribunal, son parte de la institución, de todo este entramado que a través de las funciones más elementales que se hacen en el tribunal, hasta la cúspide, que sería la sala superior, todos tienen esa misión y son parte de la institución. Y todos están comprometidos en ese sentido. ¿Qué relevante es? Yo lo entendí muchas veces, decía, la función que hace la Secretaría General, Blanca y Anet no me dejarán mentir, quienes han estado en esta función, Andrés, en fin, entre otros, que es muy relevante porque es la puerta de acceso al ámbito de la judicatura y la puerta de salida. Y muchas veces son ellos los que detectan los problemas que se pueden llegar a generar, o los gazapos, o las deficiencias o falencias que ocurren en el área de proyección en las ponencias, y que pueden detenerlo. Es, yo diría, la primera y la última línea de defensa del tribunal, también como ocurre en el caso de los secretarios. Entonces, un oficial de partes tiene la capacidad de detectar si un escrito no está firmado, si vienen todas las constancias, si la autoridad está presentando el informe circunstanciado, la documentación respectiva, qué es lo que se está anexando el escrito de presentación, el aviso por parte de la autoridad, qué es lo que está remitiendo, el expediente, las carátulas, la perforación y muchas cosas. Y que luego son cosas que no solamente votan en la visita judicial, sino también en el momento de resolución. Si alguien no advierte que se trata de un documento original, algo que realmente se está ofreciendo, se está ofreciendo como copia, y la deja pasar, pues ya, por ahí nos atravesó, ¿no? Y de hecho ha pasado. O bien nos ha pasado recientemente en el caso del proceso electoral que se está llevando en una de las entidades federativas de la circunscripción, en donde había problemas porque las demandas no estaban completas, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde se generó el problema? Pues en la oficialidad de partes no, porque no se fueron con el número de que eran 27 páginas, sino dijeron, son 21 páginas numeradas de manera continua hasta a la página tal, y de ahí se salta a tal página y sigue esta página, las que se reciben. Y entonces está certificando, autenticando esta cuestión, y si no, y si la dejó pasar y dice, pues es que son 27 páginas, pasa, y 27 páginas y se ofrece tales pruebas como originales, pues ya me ha pasado, no porque yo hubiera estado en la oficialidad de partes, pero lo que ahí se genera, pues puede votar a la ponencia, ¿no? Y entonces, aquí esto tiene que ver con algo que se establece con un principio en el Código Modelo de Ética Judicial, que sería el principio de exhaustividad y minuciosidad. Tienes que ser puntual en cuanto a lo que estás haciendo y lo que estás recibiendo. Nosotros casi somos, ¿qué? Somos descriptores de realidades verificables, constatables. Yo te estoy describiendo que en este momento tengo en mi poder un libro
con 252 páginas, con sus tapas completas, y en el lomo dice esto, es de color así, asado. Se trata efectivamente de una edición original del autor tal y tal y tal y tal, y que se está aportando como prueba. Y eso es lo que estoy recibiendo. Igual cuando estamos describiendo una prueba técnica consistente en una fotografía. La fotografía que consta en esto, en donde aparece esto, no se y y estamos haciendo nosotros una descripción. O también las representaciones que hacemos cuando vamos a hacer un requerimiento. Pues yo te voy a requerir esto, pero pues estoy pensando, a ver, yo te estoy requiriendo esta información. ¿Y qué pasa si no la tienes? Seguramente tienes este documento. Pues te pido que me mandes este, y ante su inexistencia, entonces este. Y si no tienes ninguno de los dos que debías tener, que me presentes un informe explicándome cuál es la razón de por qué no tienes esto. Y entonces yo les digo, es como el juego del gato y el ratón, donde nosotros nos colocamos en la posición de gato, y entonces le vamos a decir, pues mira, te voy a tapar esta salida y esta salida y esta salida y esta salida para que no te puedas escapar. Nada más tienes esta única salida y eso es lo que necesito. Y bueno, eso es resultado de qué? Pues del trabajo que se ha hecho en el tribunal. Pero bueno, regresando a esta cuestión, ¿cuál es la misión coincidente con la del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral es un órgano límite, es un órgano especializado y decide en forma definitiva e inatacable los asuntos que se someten a su decisión. Artículo 99 de la Constitución, párrafo primero. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestra misión es, como parte del órgano límite que decide de manera definitiva e inatacable, y que es un órgano especializado, comportarnos de esa manera. Tomo conciencia del carácter del órgano para hacerme cargo de que lo que yo le proponga al magistrado o a la magistrada en un acuerdo de radicación, de requerimiento, de cierre de instrucción, de admisión o lo que sea, reserva, es lo que está dictando la máxima autoridad en la materia. Y eso tiene un peso específico que implica tomar conciencia del lugar en donde estamos situados. Estamos situados en la última línea de defensa de los derechos político-electorales en México. El órgano terminal para el control de la constitucionalidad y convencionalidad. Después de esto, no hay más. Y estamos decidiendo, estamos actuando, prestando un servicio público que tiene que ver sobre los alcances de los derechos humanos. Para su ejercicio, sus limitaciones, el alcance de las facultades de las autoridades y de los partidos, sus obligaciones y sus derechos, en una relación, como se establece en el artículo primero, de interdependencia, donde son indivisibles, universales y progresivos. Estás hablando de eso. No solamente es el derecho humano de acceso a la justicia, sino sobre cuestiones que muchas veces son definitivas y definitorias para la vida de las personas, para el país. Yo escuché a la magistrada Martínez Guarneros decir, es que la parte más importante de este tribunal es que es un tribunal que genera paz social. Y en efecto, vean ustedes, no van a saber cuál es la historia, el lugar en el que están parados, si no conocen la historia de lo que son los procesos políticos en México.
Revisemos cómo desde la Revolución Mexicana las cuestiones se decidían a balazos. De ahí que dijera Elías Calles, no. Esto tiene que pasar de la época de los caudillos, Obregón, Venustiano Carranza, Pino Suárez Madero, recuerden, acabaron muertos. Tiene que pasar de la época de los caudillos al de las instituciones. Se genera el partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Y no estaba tan equivocado. Lo que faltó es que tenemos que pasar donde, pues también tuvimos esa experiencia, las concertaciones, cómo se resolvían los asuntos. Pues ahí está el caso de si no me equivoco, que fue en Guanajuato, ¿no? Donde se aplicó por primera vez la facultad de investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Creo que fue en León, Guanajuato. León, Guanajuato, donde una elección municipal se resolvió a balazos, hubo muertos, y así hubo muchos muertos. ¿Y por qué? Porque, o las concertaciones, en los casos Michoacán, el caso San Luis Potosí de Fausto Zapata Loredo, por ejemplo, el de Guanajuato con Ramón Aguirre Velázquez, que fue este conflicto en donde aparentemente ganó Vicente Fox, y pues se llegó a una concertación, las llamadas concertaciones, y a través de una negociación, la actuación la área política del gobierno del presidente Salinas, pues se decidió, ¿no? Bueno, pues va a ser Medina, el gobernador de Guanajuato, ¿no? Y entonces, pues nunca fue el sistema de la regularidad a través de un proceso de resolución de un contencioso electoral. Y eran componendas políticas. Recordemos el sistema de los colegios electorales en México. Entonces, ¿cómo saber qué estamos haciendo si no tenemos conciencia de estos aspectos? La importancia de la labor que se hace por el Tribunal Electoral. Si no se conocen esas partes, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y entonces, pues es muy importante. Los conflictos electorales en México, cómo se deciden, el post electoral que era, pues eran negociaciones en las cámaras, en los colegios electorales, insisto. Y ahora es el sistema del tribunal. Y entonces, si tomamos conciencia de esto, del carácter de este tribunal, el tribunal es referente para todos los tribunales locales y para muchos otros tribunales. Lo que se haga en el tribunal, a través de sus decisiones, de las relaciones institucionales, la forma en que se desarrollan las sesiones públicas, las relaciones institucionales entre sus distintos componentes interorgánicas, son referentes para todo el país. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se dieron situaciones de violencia política de género en institutos o tribunales locales que los tenía que estar resolviendo el tribunal, decía, qué penoso es esto, si somos los referentes de cómo se resuelven los conflictos y tenemos estos problemas y no los podemos resolver. Pues ya no digan de las sentencias, preocupémonos también de las situaciones ad intra. Y entonces, cuando cobramos conciencia de eso, nos hacemos cargo de la alta responsabilidad que tienen las salas, el Tribunal Electoral y su personal. ¿Quieren establecer un curso? ¿A quién acuden? A la escuela judicial, antes al Centro de Capacitación Judicial Electoral, y son los tribunales, y vénganos a dar un curso, y queremos esto y lo otro, pero también en que se apoya
no solamente por el sistema de precedentes de la sala superior y la sala regional, que pues, creo que no hay poquitas tesis de jurisprudencia que se generan las regionales, ¿no? Pero pues, las de la sala superior las aplican. Las sentencias, ¿cómo se resuelven? La sala regional es la sala superior, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión que me decía un magistrado de un tribunal electoral, oye, es que nos interesa cómo ven ustedes este asunto para más o menos nosotros poder seguir el precedente. Y nos interesa escucharte. Digo, aparte de que para mí fue un reconocimiento, dije, pues sí leen las sentencias y los votos particulares. Y recuerden, muchos votos particulares después se convierten en los leading cast. Y son los que generan las mayorías o las unanimidades. Así le pasó, tiro por viaje, a Jesús Orozco. Se quedaba en la minoría y después el Pleno recogía su sentencia, ¿no? No siempre cuando a él le tocaba, ¿no? Sino cuando era ponente otro magistrado. Pero pues, finalmente, ¿qué decía Jesús? Pues, lo importante es que esto vaya avanzando, ¿no? Entonces, debemos tener conciencia de el lugar que tiene en la narrativa constitucional el tribunal para tomar conciencia de la misión del secretariado electoral. Eres coadyuvante, artífice de las decisiones donde hay exhaustividad, congruencia, una adecuada motivación atendiendo al contexto de justificación, de descubrimiento de justificación, al contexto fáctico y al contexto normativo, donde entiendes que el sistema jurídico se articula no solamente por reglas, sino por principios. Y esa es la parte muy importante en esto que sigue, ¿no? Vamos a ver los principios. ¿Cuáles son esos principios? Y la normativa aplicable, ¿no? Entonces, de ahí deriva por donde nos estamos ubicando, nuestra misión. No, es una misión institucional con el órgano, como también hay una misión respecto de la magistratura. Honestidad y lealtad, y no lealtad mal entendida de una cuestión de complicidades, sino más bien, señor, el asunto está así, oiga, pero es que, mire, yo creo que debe ser así la solución, si está uno platicando con la secretaria, o el secretario y la secretaria, con lealtad, yo que le digo, señor, está este otro elemento y me parece que estaríamos desatendiendo la jurisprudencia, un precedente relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fíjese que hay otro antecedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ¿cómo vamos a estar en condiciones de ser leales si no tenemos conocimiento? Si no hay profesionalismo, y nos contentamos con solamente ver qué. Pues yo nada, tengo este asunto, me voy a desembarazar porque mira, la cuenta está tal y tengo estos eventos y entonces pues ya nada más hay que sacarlo. Entonces me dedico a buscar allí en el intranet un precedente de la sala superior, de alguna sala regional y ya, lo maquilo. Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando fui a un evento, me hizo favor de recogerme una persona que auxiliaba a alguien magistrada, no me acuerdo bien de dónde, y me decía, es que nos están dando cursos sobre Luigi Ferrajoli, y yo no sé cómo Luigi Ferrajoli nos va a enseñar a resolver rápido. Y pues yo nada más pensaba para mis adentros. Y bueno, pues rápido, pues en una fábrica, ¿no? Ahí donde maquilan, ¿no? Más bien Ferrajoli te va a ayudar a resolver mejor de lo que venimos haciendo. Pues es Ferrajoli, como muchos otros, que nos dijo, pues bueno, la función del juez, ¿cuál es? Pues ya pasamos del juez, de la boca que dice las palabras de la ley, del Estado legislativo,
donde, después de la Revolución Francesa, ustedes recordarán, le dijo, ya de ti, juez, que te pases y digas más de la voluntad popular, porque aquí la voluntad popular es sagrada porque es de la Asamblea Nacional, y usted no puede decir nada más. Y eran meros aplicadores mecánicos de la ley. Y pues, yo le dijo, que hemos visto en el Estado constitucional y democrático del derecho, que esto avanzó, y la función del juez, luego, con el presupuesto de sus auxiliares, ¿cuál es? Pues no solamente aplicar la ley vigente, sino la ley válida, la que respeta los derechos humanos y que es conforme con la Constitución Federal, el bloque de constitucionalidad, con los principios y valores que se postulan en este estadio en que se encuentra la doctrina constitucional. Y entonces, se toma conciencia de esta cuestión y digo, claro, nunca lo vas a entender. ¿Por qué? Pues porque tú te concibes como un maquilador de resoluciones y entonces no hay esta cuestión. ¿Cómo ser leal con el magistrado? No solamente porque no se traiciona su confianza en el sentido de que se respetan las normas, se estudia el expediente a conciencia, no se están cometiendo infidencias en cuanto a los asuntos de los que se conoce, ya lo estamos viendo, como se prescribe en el artículo 238 y 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y entonces, si no conoces también, nunca le vas a dar estos, y nada más haces el trabajo, mira, yo nada más cumplo bien y a secas. Y ahí, a lo largo de estos cerca de 30 años, yo puedo decir que hay 3 tipos de secretarias y secretarios. Los secretarios, que parecieran a veces de formato y cuenta, que están nada más para sacar las improcedencias, los reencauzamientos y hacer los adelantos de los proyectos y hasta ahí, ¿no? Los otros secretarios que cumplen bien y a secas. Y el secretario creativo, el secretario que es verdaderamente, que tiene una adecuada formación y que es capaz de ver los problemas en retrospectiva y en prospectiva, y que asumen su función de acuerdo con lo que se establece en la Constitución, que más que técnicos son juristas, que son los que pueden generar proyectos, sentencias que resultan visionarias. Y así como hubo un RAP 17 del 2006, donde se estableció el procedimiento sancionatorio por una creación jurisdiccional, o por ejemplo donde se admitió la cuestión de acceso a la información y transparencia, que fueron resoluciones del tribunal en la primera integración, o los actos de control de la justicia de la actividad interna de los partidos políticos, que también fue una creación judicial, o los procesos de designación de autoridades electorales, o un largo etcétera, la superación del secreto bancario, por ejemplo. Son los secretarios y las secretarias que van a generar esos asuntos, y no propiamente bajo la directiva, sino que van a tener más bien un carácter propositivo y asumir que las sentencias tienen un carácter aditivo porque pueden ser reivindicatorias y emancipatorias, con una vocación transformadora. O sea, son los menos, son los garbanzos de a libra, son los secretarios que los magistrados y las magistradas que tenemos que apapachar y cuidar para que no nos pirateen, porque no se da. Y yo en mi tránsito por el tribunal he visto personas con esas características, ¿no? Mauricio del Toro, Javier Ortiz,
tienen esa capacidad. Ramírez Barrios, en fin, entre otros más. Pero bueno, ¿y esta misión por qué está dada? Ustedes recuerden el texto del artículo 28, además de lo que se establece en el bloque de constitucionalidad, lo que deriva de la Constitución Federal y los tratados internacionales, lo que se reconoce en el artículo 128 de la Constitución Federal. ¿Qué se establece en esta disposición? Dice, todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, todos, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Yo no recuerdo que se haya hecho esto, además me tengo presente que en alguna ocasión nos reunieron en el auditorio don José Luis de la Pesa o reunieron al personal jurídico y se rindió la protesta. Pero esto que es una cuestión puede ser formal, ¿no? Se otorgan los nombramientos y se firma. Creo que puede servir porque nos hace tomar conciencia precisamente de la alta responsabilidad que tenemos. Guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, con todos sus alcances. Y si ustedes empiezan a recorrer la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, veremos también cómo se reitera. Artículo 238. Los magistrados rendirán la protesta constitucional ante la Cámara, los comisionados ante la Comisión de Administración que sean miembros del Consejo de la Judicatura, y luego los secretarios y empleados de la Sala Superior y la Comisión rendirán su protesta ante el presidente del tribunal. Los demás servidores públicos y empleados rendirán la protesta constitucional ante el presidente de la sala a la que estén adscritos. En todos los casos, la protesta se prestará en los términos señalados en el artículo 155 de la Ley Orgánica. Y esta es nuestra misión, nada más. Es una misión que está predeterminada por la naturaleza del órgano en el que prestamos el servicio, la naturaleza de los asuntos que se deciden, JDC, JRC, JE, JI, REC, etcétera, y desde lo más sencillo, la oficialía de partes, la actuaría, todos. 155. La protesta que se refiere a este capítulo se prestará en los términos siguientes. Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo. Fíjense cómo se refiere a la lealtad, del que se confiere al interesado, bueno, pues sería de secretario de estudio y cuenta, que se os ha conferido, o secretario de apoyo jurídico, y antes eran los auxiliares, y etcétera, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. El interesado responderá sí, protesta. La autoridad que tome la protesta añadirá, si no lo hicieres así, la nación os lo demanda. Yo de aquí digo algo, me toca participar en los talleres virtuales de redacción de sentencias y yo les digo, pues sí, la nación te lo va a demandar, pero más bien que tu conciencia. Y son las sentencias en las que participaste en el proceso de instrucción y sustanciación, en la oficialidad de partes, en la actuaría, y donde no se hicieron las cosas como se debían. Entonces, así digo, si las cosas se hicieron bien, las sentencias te van a acompañar. Si las cosas se hicieron mal, como espectros, las sentencias te van a perseguir hasta el final de tus días. Entonces, pues esto es muy grave,
es muy delicado, porque no solamente, pues mira, ya dale cuello por falta de interés jurídico. Pues me ha tocado ver sentencias donde que se han tenido que revocar, donde dicen, pues no tienes interés jurídico porque no anexaste la copia de la credencial. Pues por favor, si ni siquiera está cuestionado el interés jurídico, ¿no? Y puede haber otros elementos en el expediente si ese es el tema. Pues a lo mejor es un interés legítimo, pues búscale por ahí. O porque es parte de un colectivo desaventajado, mujeres, transgéneros, adultos mayores, jóvenes, y lo que busca es una acción afirmativa. Y pues busquémosle por ahí. Fíjense, nosotros en México, lo dice el doctor Santiago Nieto y también Lara Chagoyán, tenemos la genialidad de haber generado los agravios inoperantes. Ya, ¿cómo hay agravios inoperantes? En otras latitudes no las conocen. ¿Y de qué derivará esto? Pues yo creo que es la cuestión de no entrarle a los asuntos y decir, pues el agravio es fundado o infundado, y dar las razones. Y no combatiste, y es esto, y es lo otro, y que no sé qué. Es algo inusitado, bueno, por lo menos en otros ambientes, ¿no? Busquen ustedes en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, el Tribunal Constitucional de alemán, la Corte Constitucional española, el Tribunal de los Estados Unidos, en fin, la Corte Constitucional colombiana, a ver si encuentran esas cuestiones. Tenemos que pasar del reino asiago de las inoperancias al imperio del derecho, porque esta es nuestra misión. El siguiente cuadro, por favor. Viene la parte, precisamente, de los principios que rigen al secretariado electoral. Y entonces dije, híjole, pues esta sí está un poco más fácil, pero pues, pues ni modo que yo nada más les vaya a recetar el código de ética, ¿no? ¿Y cuáles serán los principios? Y dije, pues, ¿qué es lo que he visto yo a lo largo de estos cerca de 28 años? Ya los pasé. No, pero sí son, o sea, sí, más de 27 años. 93, estamos en 2020. ¿Y qué he visto? ¿Qué principios seguía cuando era secretario de Estudio y Cuenta? ¿Qué principios rigen nuestra función? Y pues dije, bueno, pues los principios son los que se establecen en el Código Modelo de Ética Judicial, respeto hacia la normativa, neutralidad e independencia, transparencia, excelencia, minuciosidad y exhaustividad y actitud de servicio. Me parece que es muy importante. Si no se ha leído el Código de Modelo de Ética Judicial, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, pues hay que leerlos. Y uno a veces puede ser muy escéptico. No, mira, es que es mejor la regla, porque a partir de los principios, como tienen estas características de abstracción, generalidad, son partes directivas, mandatos de optimización y muchas otras cosas más que se han generado por toda la teoría jurídica, que quién sabe cómo es, pues es mejor aplicar una regla. Y pues como dicen, ¿no? Vámonos por la del librito. A ver. Y pues ahí, mira, tenemos que hacer lo de la lógica formal, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Pues sí, ojalá y todo fuera así, ¿no? Pero fíjense que no.
Los principios son fundamentales. Y luego, no, bueno, pero es que los principios, pues es la Constitución, son normas programáticas y pues no tienen un carácter vinculatorio. Pues yo les diría, pues más bien hay que leer las sentencias del tribunal de la Sala Superior, donde efectivamente, como lo dice don Eduardo García de Enterría, y lo han dicho muchos otros jamás, Peter Schneider, por ejemplo, pues, las constituciones tienen un carácter normativo, obliga no solamente la legislación secundaria, sino las constituciones. Y los principios también tienen esas características, tienen una formulación más amplia, ¿sí es cierto? La Constitución. Y hay principios expresos e implícitos. Y pues a saber cuáles son unos y cuáles son otros, ¿no? Pero todos modulan y rigen tu quehacer. Y luego, pues, si no fuera esto suficiente por las características de estas normas jurídicas, a través de que se conocen como principios, pues es el código de ética. Pues mira, esto del código de ética no tiene un carácter imperativo vinculante, más bien son cuestiones, pautas de conducta que se interiorizan y que pues marcan cómo vas a conducirte en la vida, en ciertas actividades, y pues, se asemejan más a la cuestión. Pues, bueno, pues perdóname, pero todo el ordenamiento jurídico está cifrado en disposiciones morales. Y estas disposiciones éticas, pues estamos hablando de independencia, imparcialidad, conocimiento y capacitación, motivación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional. Código Iberoamericano de Ética Judicial. Y todo eso, pues si no te gustó, pues ve lo que se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces te vas a dar cuenta que están reconocidos, pues se habla como, pues se han dictado sentencias de la Corte Interamericana porque pues el órgano no estaba preestablecido, el órgano no era imparcial, no era independiente, no tenía una competencia genérica, pues si allí están, pues que se van descomponiendo y al final esto puede generar una responsabilidad administrativa. Artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Se hace la remisión en la ley orgánica precisamente a estos ordenamientos, a este ordenamiento que estoy invocando y vean ustedes, no se los voy señalando rápidamente. Veamos. Artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Todos los servidores públicos y empleados del tribunal se conducirán con imparcialidad y velarán por la aplicación irrestricta de los principios de constitucionalidad y legalidad en todas las diligencias y actuaciones en que intervengan en el desempeño de sus funciones y tendrán la obligación de guardar absoluta reserva sobre los asuntos que son competencia del tribunal. Luego está el reglamento, nada más que a ver si lo encuentro. Aquí está. Y se determina, vean ustedes, además de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es el 7º, son deberes del personal del tribunal, reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los siguientes: respetar y cumplir con lealtad la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las leyes y este reglamento. Podría no existir esta disposición y de todos modos existe ese deber, como consecuencia de lo dispuesto en el 128, en el artículo 14 y 17 de la Constitución, principio de legalidad, y legalidad no es nada más ley, empieza desde la Constitución y tratados internacionales. Las leyes que emanan de la propia Constitución, 133 de la Constitución. Conducirse con respeto a sus subalternos, colegas y superiores a fin de generar ambientes laborales libres de violencia y de discriminación.
realizar personalmente las funciones propias del cargo con responsabilidad, honradez, prontitud, cuidado y eficiencia que sean compatibles con sus aptitudes, preparación y destreza en el tiempo y lugar estipulado. Desempeñarse con su conciencia ciudadana, honestidad y sentido de la misión social que debe cumplir como tal. Ahí está. Tu misión, tú tienes una misión, y tu misión es la del tribunal. Observar los principios y normas éticas como parámetros fundamentales de orientación para el desempeño de sus funciones. Tu comportamiento no es ética. Luego, te fincamos una responsabilidad, luego de iniciarte el procedimiento disciplinario correspondiente, pues te vas. Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las instrucciones provenientes de autoridad competente a efecto de garantizar la seguridad y salud del personal y ciudadanía en general, COVID. Notificar las instancias correspondientes cualquier hecho comprobado que pueda desprestigiar, dañar o causar perjuicio a la institución y cuidar y hacer buen uso de todos los bienes útiles, materiales, herramientas, mobiliario y equipo confiados a su custodia, uso o administración. Pues ahí está. Entonces, están estos principios. Lean por favor el Código Modelo de Ética Judicial y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Para resolver los asuntos sirven. No solamente para conducirnos como secretarias o secretarios de estudio y cuenta, secretarios de apoyo jurídico o personal operativo, secretarios de ponencia o lo que sea, sino también muchas cuestiones. El concepto que aparece en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, de motivación, es una chulada, es una belleza. Tiene una precisión conceptual y metodológica este Código Iberoamericano que realmente no hacía falta ningún otro código. Pero bueno, el Código Modelo de Ética Judicial, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, y a mí me acuerdo que cuando fui 2 veces a Guatemala a hablarles de la motivación de las decisiones de las autoridades jurisdiccionales, pues acudí al Código Iberoamericano de Ética Judicial, y de ahí me enteré, cuando andaba de chismoso, viendo cuáles eran sus orígenes, pues que don Manuel Atienza metió la mano, Luis Vigo, y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Magregor. Y dicho sea de paso, pues ya lo escuché alejar de la mañana, si no, pues él fue mi compañero cuando estaba en el Tribunal Federal Electoral, era secretario de Estudio y Cuenta del magistrado don Cipriano Gómez Lara, y pues cuando lo nombraron juez de la Corte Interamericana, pues yo solamente dije, pues tenía que ser pues, una persona con esa trayectoria, con ese conocimiento, con ese profundidad, compromiso seria, pues tenía que acabar en la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque no se contentaba con leer su expediente, Eduardo. Iba más. Y entonces, pues estaba citando a Mauro Capelletti, a don Héctor Fixamudio, a García Pelayo, se estaban metiendo en la cuestión lo que es derechos humanos y el llamado derecho procesal constitucional. ¿En serio se metía este cuate? No nada más no seamos abogados de conocimiento fungible. ¿Cuál es el conocimiento fungible? ¿Cuáles son los bienes fungibles? Los que se consumen. Y los no fungibles, los que permanentes, ¿no? Y yo creo que es así, ¿no? Bueno, yo nada más voy a leer lo que voy a ocupar para el asunto. Y lo que voy a ocupar para el asunto es el expediente, las normas aplicables, si bien te va quizás el acuerdo, algunos acuerditos que encuentre por ahí, unos precedentitos que ya los tengo ubicados y ya. No, hay que estudiar. Mira, el tema es la consulta.
pues vamos a ver qué hay sobre consulta. Y entonces, pues ahí están los libros de Bourdieu, Oriú, a ver qué dice sobre las consultas que se hicieron durante el régimen de Charles de Gaulle en Francia, o lo que ocurrió pues, en otras consultas que se hicieron en el régimen de Benito Mussolini, en el fascismo, y algunas otras cuestiones, ¿no? Y entonces tenemos otra perspectiva, y ya no es solamente la que nos dio el expediente. Tenemos que tener esa vocación, esa hambre de conocimiento. Si no la hay, difícilmente se va a superar lo que, déjenme citarlo, Roscoe Pound identificó como el peso muerto del conservadurismo jurídico. Pues bueno, se cita el precedente, pues somos más como originalistas, y nos vamos ahí con lo que, pues es que las cosas siempre se han hecho así. Y no tenemos esa audacia propositiva para romper paradigmas. Hagámoslo. ¿Qué otros principios rigen al secretariado electoral? Los propios del Estado constitucional y democrático de derecho. Los expresos, pues ahí están los del artículo 1, ahí está lo que deriva del artículo 3, la democracia, no solamente como procedimiento, sino la democracia material, como forma de vida. Y otros principios más: paridad, autodeterminación, y los implícitos. ¿Y cuáles son? Pues son muchísimos. Pues, antes de que se estableciera la autodeterminación, no figuraba en la Constitución. Y hay otros más. Nadie puede abusar de su derecho con perjuicio de los demás. Nadie puede realizar actos que vayan en fraude a la Constitución. Y son principios y se aplican. Y resuelven muchos asuntos que nos tocan. El día que entendamos la fuerza que se genera por los principios, vamos a tomar conciencia del enorme poder que tiene la función judicial y la responsabilidad del secretariado electoral. Oye, por ahí leí que son estos conceptos esencialmente controvertidos o abstractos. ¿Qué es la esfera de lo decidible? Y vamos a, pues, también otros aspectos que tenemos que abordar. Si tú te conformaste nada más con los propios de la función electoral, que nada más te alcanzó para la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, pues ahí te quedaste. Oye, ¿por qué no más? Pues porque ya no me dio para más. ¿No? Éntrale el otro. Y luego los propios de la función judicial, en el aspecto sustantivo, el derecho de acción y el derecho de defenderte. Los procesales, los que rigen el procedimiento, las garantías esenciales del procedimiento, y los orgánicos, imparcialidad, independencia, competencia preestablecida, órgano establecido previamente, y otras cuestiones más. Los menciona don Jesús Orozco como las garantías judiciales en el Tratado de Derecho Electoral Comparado, que recientemente aparece, aquí se los voy a señalar,
Es un libro que si no lo tienen hay que hacerse de él, que apareció como Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, y ahora es Derecho Electoral Latinoamericano. En la última edición es una edición del Fondo de Cultura Económica, y ahora nada más aparecen Dieter Nolen, Leonardo Valdés y Daniel Sobato. Daniel Sobato, también hay que ver a Daniel Sobato. González Roura también, otro más, los dos argentinos. Y entonces, eso te va a dar, en la parte sustantiva, una fortaleza. Te va a ser imparable, porque vas a tener este bagaje primario si lo lees. Entonces, ahí aparece un artículo de Jesús Orozco que se llama El contencioso electoral, la calificación electoral, y también hay otro más de Jesús Orozco y José Woldenberg, que habla de la ética y responsabilidad en el proceso electoral, que los dos los sugiero. Bueno, ya finalmente, para concluir, viene un último cuadro. Fíjense que muchas veces, cuando empezamos a hablar de valores y principios, se realiza una superposición de los conceptos. Al respecto, yo sugiero también leer de José de Jesús Orozco, Justicia Electoral y Garantismo Jurídico, me parece que así se llama su libro. Está publicado por Porrúa, también estupendo, y realiza este examen. Y por una parte, advierto los valores de honorabilidad, buena fe, honestidad y transparencia, que también tienen este carácter institucional, del Código Modelo de Ética Judicial Electoral, además de otros más que ya he destacado, que también pueden ser identificados como principios, y otros que corresponden aquí a esta obra que les sugería, de Eduardo Lara Chagoyán, que identifica como el buen juicio, el sentido crítico, la perspicacia, la prudencia. Yo recuerdo que Jesús Orozco me decía muchas veces es que las virtudes pasivas de los órganos jurisdiccionales, cuando hacía referencia a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y en efecto, digo, a veces, sobre todo cuando estamos hablando de política, debemos tener muy claro que en principio existe en las decisiones que se adoptan en cuanto a los diseños electorales, los procesos de los procesos democráticos, más general, una cuestión que tiene que ver con la legitimidad. Y esta está dada por los distintos actores políticos que tienen la posibilidad de hacer ese diseño normativo a través de reformas constitucionales o la ley, donde se empieza a hablar de no es el mejor acuerdo, sino más bien es el acuerdo posible, es el que se permitió adoptar a partir de la confluencia de los distintos actores políticos, y es el mínimo. Digo, antes me parece que más en un proceso dialéctico, en un proceso de construcción colegiado, se daba, más que en aquellos casos en donde se da una superposición de las mayorías y donde no se respeta lo que señalan Giuseppe de Bergottini y don Héctor Fix-Amudio como el estatuto jurídico de la oposición garantizada, los derechos de las minorías. Y cuando no se escucha, no se hacen, no existe esta empatía para precisamente permitir que se puedan manifestar, y pues esto nos lleva, pues así se está la proscripción de los grupos desaventajados, mujeres, que no es minoría, pero es un grupo que está infravalorado, los indígenas y auténticamente las minorías, que deben tener su espacio porque precisamente están contribuyendo al proceso de construcción de los diseños institucionales y de los procesos democráticos. Entonces no puede pasar esto, que se les excluya
tanto se ha generado, por ejemplo, yo recuerdo que personas brillantes, excepcionales, llegaron al Instituto Federal Electoral, por ejemplo, José Woldenberg, Miguel Ángel Granados Chapa, Alonso Lujambio, entre otros muchos más, Arturo Sánchez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existió esa apertura, esa empatía por quienes tenían las minorías y dieron la posibilidad de participar, porque además estaba legitimando el proceso de designación y la propia institución, y finalmente fueron esos brillantes consejos. Jaime Cárdenas también me figuró en esa playa de mujeres y hombres, Jacqueline Pechard, que pudieron precisamente transitar y hacer avances muy importantes en el diseño electoral mexicano. José Woldenberg, que estaba muy identificado con la izquierda, con el PSUM, el sindicalismo universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que tenía una tradición precisamente desde la izquierda, transitó indudablemente. El Consejo General que existió en ese momento fue excepcional, extraordinario, brillante. ¿Pero por qué? Porque existió esa receptividad por quienes en ese momento tenían las mayorías. Entonces, pues me parece que estos procesos reivindicatorios o revanchistas donde se da ese aplastamiento de los adversarios son equivocados. Entonces, yo creo que hay que tenerlo muy claro, estas cuestiones, y precisamente todo a propósito de lo que les estaba destacando, la prudencia, ¿no? La receptividad, la resiliencia, en fin, entre otros aspectos más que nos permiten ponernos en el lugar de los otros y saber si es efectivamente a resolver el problema y lo que se necesita. Y no es una sentencia donde únicamente voy a confirmar, revocar o modificar. Ahora todos los efectos que tenemos, la característica de las sentencias aditivas, de restituir, el efecto anulatorio, el efecto punitivo, el efecto restauratorio, las garantías de no repetición, etcétera. Cuando se dan confluyen todos estos aspectos que hemos identificado como misión, principios y valores, claramente se dan decisiones paradigmáticas. Es más fácil la función jurisdiccional. Y ya para concluir, cito un ejemplo. La decisión de la Sala Regional Jalapa en el SX-JDC-151 del 2020, donde se generó, se detonó, después a través de una decisión de la Sala Superior, el registro de personas que han realizado actos de violencia política de género, en materia de violencia política. Estos pasos se van a dar si efectivamente se toma conciencia de este entorno de principios, de valores y la misión que estamos llamados a cumplir al formar parte de esta institución que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde cualquiera que sea la trinchera que nos toque estar. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Una charla enorme, diría yo, en donde no solamente has sido testigo, sino también actor en la construcción de lo que es hoy en día el Tribunal Electoral, y este pase de estafeta y responsabilidad que tienen las compañeras y los compañeros al escucharte, y estos actos sin definir entre la acción y digamos, y derecho.
Pues es una responsabilidad importante. Quisiera en este momento, si no tienen inconveniente, abrir el espacio para las preguntas y las respuestas, si es que las hubiera. Les recuerdo que esta es la primera parte de la clase del magistrado Silva. La segunda parte será el día martes, en horario. Así que si tienen preguntas, pues es el momento, por favor. Muy bien, si no hubiera preguntas, quiere decir que todo está muy claro o no se ha entendido nada más. Pero las guardaremos entonces para la segunda parte de la clase, que es el día martes en el horario que ustedes ya conocen. Así que, pues les pediría que adelantemos un aplauso al magistrado por esta clase magistral, diría yo. Mi querido magistrado. Pues muy bien, pues muchas gracias particularmente al magistrado Silva por compartirnos su experiencia. Si no disponen otra cosa, con esto terminaríamos la clase del día de hoy y continuamos el día martes. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, magistrado Silva. Gracias, magistrado. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, magistrado. Muchas gracias.